Ricardo es responsable del Trading Desk de Omnicom Media Group en México. Es un apasionado del marketing digital y su objetivo es convertir a Acuen en uno de los mejores trading desks del país. Su motivación son las nuevas tecnologías, estrategias publicitarias y nuevos caminos para lograr mejores resultados al cliente. También le gusta probar nuevos formatos, nuevas plataformas y herramientas. Antes de su llegada a Acuen, formó parte de AfiPerf, el trading desde el grupo Havas Media. Ricardo también ayudó a construir AfiPerf México, desde los procesos internos, negociaciones con publishers, probar plataformas de innovación, campañas estratégicas de administración. Comenzó su carrera del lado publisher en el sitio facilísimo.com, por lo que tomó diferentes áreas, desde community management, branding, creatividad estratégica y social media. Seguido de esto, se ha unido a una carrera amplia en diferentes plataformas, medios, agencias, y hoy principalmente su foco está en crear firmemente un proyecto de empresa en la compañía en la que está colaborando. Es que les pido por favor recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Izquierdo con la conferencia Modelos de Atribución entendiendo la fotografía completa. Gracias Gabriel, gracias Yabe. Buen día a todos. Bueno, solo para conocer un poco la audiencia y saber cómo están en términos digitales, cómo están atribuyendo sus campañas digitales, les voy a hacer unas preguntitas y me gustaría que están a favor, levanten la mano. Primera pregunta, ¿cuántos de ustedes atribuyen las campañas digitales a los Site Analytics? Levanten la mano, por favor. Nadie, buena. Siguiente pregunta, ¿cuántos de ustedes atribuyen el éxito de sus campañas digitales a los ad servers? Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes atribuyen el éxito de sus campañas a las dos plataformas, al Site Analytics y a los ad servers? Y bueno, finalmente, ¿cuántos de ustedes utilizan un Ad Verification para medir las campañas digitales? Muchos. En fin, el tema es midiendo la fotografía completa. Y este tema de la fotografía completa es porque hay diferentes jugadores, diferentes players que hacen que se junte y podamos tener todo este entorno, todo este contexto. El primero es Web Analytics, Iván ya habló de esto tal cual. Y bueno, Analytics tal cual tiene métricas que ya mencionaron, que es Bounce Rates, tiempo en sitio, flujo de navegación. La metodología es únicamente clics, pero el objetivo es medir únicamente el sitio. No podemos atribuir las campañas a un Google Analytics cuando solo se basa a través de parámetros de un clic. Existen muchísimos, Omniture, WebTrends, Google Analytics. Y todo esto sería una plataforma correcta y sería una plataforma muy buena si todos diéramos clic a los banners. ¿Cuántos de ustedes han dado clic en el último mes a algún banner? Ok. La realidad es que no muchos le damos clic a los banners. No es la única manera de llegar a la página. De hecho, muchas veces el comportamiento es recibo un impacto e inmediatamente accedo a Google Search o directamente a la página en cuestión. Entonces, aquí sobre el tema de clics, el clics no puede ser la única forma de medir el éxito de las campañas. El siguiente player es un ad server. Hablaron de ad servers, hablaron donde es un tema de cookies. Efectivamente, la metodología es a través de cookies dentro del navegador, pero como saben, hay dos players enormes y que pueden tener este tema de cross environment. Ustedes ya lo saben cuáles son, pero bueno, la idea del ad server es justo medir desde el primer impacto. Medir desde que me llegó el banner hasta que llegué a la página y todo el comportamiento que tuve dentro de esta misma. O también revisar cuántos días me estoy tardando en hacer esta conversión, cuántos impactos necesito para tener esta conversión. Y bueno, todo esto funcionaría si existiera un viability alto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los sitios mandan publicidad, pero aparece un above default. ¿Qué pasa aquí? El ad server va a atribuir esa conversión a la campaña. La realidad es que no debería de ser así. La realidad es que esa conversión no debería de llevarse. Es otro tema que mencionaron anteriormente, que es el tema de calidad, tema de viability, tema de ad fraud, tema de robots. Actualmente la industria carece de esa parte. Entonces tenemos que enfocarnos a eso, tenemos que revisar eso, tenemos que exigir a las agencias, tenemos que exigir calidad. De las agencias a los publishers, también tenemos que exigir esta calidad. No empecemos a malbaratar el tema de CPMs.
paguemos realmente por un CPM de calidad, que es lo que está costando, pero siempre exijamos eso. También viene desde una cadena donde el cliente empieza a apretar a la agencia empieza a apretar al publisher. Y la idea no es esto, la idea es que empecemos a tener calidad en el mercado. Y de aquí viene ya el tercer player, que es una verification. Y hablando de una verification, existen muchísimos en el mercado. Comscore es uno de ellos, Mode, Pixelate, Integral Ad Science, AdLedge. Y bueno, el objetivo de esto es medir esa calidad. Medir realmente si el banner fue viable, el exposure time, el interactivity, la parte de robots, la parte de fraude. Entonces tenemos que estar enfocados a esta parte. Hace 2 años hicimos una prueba con un publisher donde nos estaba dando CTRs altísimos. Creíamos que era un publisher de calidad, creíamos que era el publisher que estaba teniendo el éxito. Metimos una ad verification en ese entonces y nos dimos cuenta que el viability estaba entre los 20 y 30%. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya esto? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en un CTR? Que el CTR no es una métrica, simplemente es una tasa de respuesta hacia un creativo. Entonces aquí es donde tenemos que, les digo, volcar todo este tema al tema de calidad. Hay personajes que han dicho que el viability les ha aumentado el tema de ventas. El exdirector de Kellogg decía que tuvieron un incremento de ventas a través de Viable Impression, arriba de un 70%. Hulu, que es un streaming de video, también dice que después de 7 días de apostar por el tema de viability, empezaron las ventas a incrementarse. Entonces justo es esto, es realmente apostar por un tema de calidad, es apostar por este tema donde la industria que estamos, si no apostamos por esta calidad, si no llegamos a esto, al final vamos a terminar desapareciendo. Entonces, estamos en esta industria, estamos en una industria donde queremos que sobresalga, queremos seguir teniendo trabajo, entonces realmente el camino es la calidad. Como conclusión, los tres players de esto es Web Analytics, se va a enfocar únicamente al sitio, el Ad Server se va a enfocar desde el primer impacto hasta la conversión, y a la Verification nos va a medir la calidad del anuncio. Vamos a dar ya la vuelta al tema de modelos de atribución, pero justo les digo, es realmente ver esta fotografía completa, no enfocarnos solo en la punta del iceberg, es realmente ver lo que hay más allá. En este ejemplo estamos viendo un pequeño barco, pero realmente hay 1000 cosas afuera. Hay yates, hay ciudades, hay un mundo donde debemos de visualizar, no solo ver esa puntita, es realmente tener todo este contexto de lo que son las campañas digitales. Bueno, hablando ya del tema de modelos de atribución, estuve pensando sobre una analogía que estuviera referenciada al modelo de atribución. Todos conocemos esta analogía del equipo de fútbol, del equipo de básquetbol, y no quería llegar con esto, quería darle la vuelta, quería buscar otra analogía. Y bueno, pensemos en una cita, pensemos en la conquista de la persona. Entonces el primer impacto, la primera cita es justo, la invitas a salir. Entonces en esta primera salida la estás conociendo, empiezan a platicar, se empiezan a conocer uno del otro, acaba ahí el primer impacto. Siguiente impacto es, le invitas a bailar. En este tema de baile te das cuenta que tienes una empatía con esta persona, se dan cuenta que tienen gustos similares, se dan cuenta que podrían tener una conexión. Siguiente cita o tercer impacto, le invitas a cenar. Entonces la chica se da cuenta de tus habilidades culinarias, entonces empieza más este tema de gusto, empiezan a tener este acercamiento, y finalmente un día salen a caminar por el parque, por la calle, y finalmente llega la conversión, que en este caso le vamos a poner a un beso, ¿no? ¿Quiénes de ustedes atribuirían ese beso o esa conversión al último paso, a la última cita? Nadie. ¿Quién de ustedes atribuiría al primero? ¿Al segundo? ¿Al tercero? No. Y bueno, es justamente eso, es justamente tener, les digo, toda esta fotografía completa, y es entender todo el camino que tiene el usuario, entender dónde está teniendo este peso, entender dónde está siendo impactado, cuál es el camino que me está llevando al tema de conversión. Entonces, en temas de modelos de atribución, pues estoy colocando los 5 más importantes, que es prácticamente la teoría, es Last Interaction, que es atribuido al último clic, First Interaction, al primer impacto, Lineal,
que es que le damos un peso equitativo a todos los players, el time decay, que le vamos dando un porcentaje a cada acción en medida de que se acerquen a la conversión, y finalmente el position base, que es una especie de U donde le damos un peso al primer impacto y al último impacto. Les digo, esto es teoría, lo quiero aterrizar más a la práctica, les quiero dar ejemplos. Me comentaban que muchas veces damos la teoría y no hay como casos prácticos de la industria. En este caso traje 3 ejemplos donde estamos revisando, estamos analizando todo este tema de modelos de atribución. El primer ejemplo es de la industria retail. El modelo de atribución era Last Interaction, y bueno, el cliente en su momento nos dijo, ¿saben qué? Quiero apostar al player donde estoy teniendo el mayor número de conversiones. Entonces empezamos a revisar dónde estábamos parados. Estábamos midiendo Programmatic, estábamos midiendo Facebook y estábamos midiendo Google AdWords. Entonces, de entrada, si vemos solo, les digo, la punta del iceberg, solo vemos este inicio, no íbamos a tener toda la fotografía completa, que justo empezamos a tener el tema de Assisted Conversion. Siguiente ejemplo, Automotive, un Path to Conversion, donde estamos viendo los impactos que tiene por canal. En este caso, Search es el que mayor está convirtiendo, pero tiene otros players que están atribuyendo, más medios, tema de social media, tema de contenido. Entonces, si efectivamente Search es el medio que mayor atribuye, en todo este path to conversion, en todo este journey del usuario, hay un 67% donde más players están interviniendo a este tema de la conversión. Y siguiente ejemplo, que es un tema del lookback window. Lookback window tal cual es la ventana de vida de la cookie. En este caso teníamos un cliente de belleza. El modelo de atribución era un customizado global que venía desde Estados Unidos, y el modelo de atribución era un 100% post-click, 50% post-impression, con un lookback window de 7 días. De repente llega el cliente, empezamos a medir las campañas, nos empiezan a descontar conversiones que teníamos, y lo que hicimos fue sacar el reporte donde identificamos que el usuario mexicano tenía que recibir un impacto, pasar 10 días y hacia la conversión. Entonces, justo en este ejemplo, la idea era tener esto, ¿no? Tener que tener nuestro propio modelo de atribución basado en México, basado en el comportamiento del usuario mexicano, y lo que hicimos fue la recomendación de tenerlo a 10 días. De esta manera tuvimos más conversiones, pero era como algo basado en reportes, en análisis. Este tema de modelo de atribución pues puede variar entre industrias, entre clientes. No es lo mismo medir un retailer versus un automotive, donde análisis y estudios dicen que 90 días necesita el usuario para decidir si termina comprando un auto o no. Bueno, finalmente quiero dar los puntos, los consejos sobre este tema de modelos de atribución. Son 5 puntos. 1, medición. Auditemos todo, midamos absolutamente todo en una misma plataforma. De nada sirve que tenga mis conversiones en diferentes plataformas, en un AdWords, en un social, en una DSP, en otra cosa tenga el tema del mailing. Unifiquemos todo este tema para que tengamos un sentido y haya un auditor en este tema de modelos de atribución de conversiones. Un ejemplo, recién había llegado a la agencia y el ejemplo era tenemos una campaña de conversiones también, y Google AdWords tenía 10 conversiones, Facebook tenía 10 conversiones y el Ad Server para los medios marcaba 10 conversiones. Entonces el cliente solo tenía 20 conversiones. ¿Dónde estaban estas otras 10 conversiones que nos estaban sobrando según las plataformas? Y realmente era esto, que no había una unificación en plataforma. Entonces la plataforma per se estaba disparando de acuerdo al usuario que llegaba que tenía esa interacción. Entonces les digo, medición, midamos search, midamos social, midamos mailing, midamos todo este tema que podemos integrar. Vimos que Google AdWords es el que más convierte, pero no está solo, tiene más. Tema de calidad, estamos hablando en esta industria de calidad, de viability, de robots, de fraude. Enfoquémonos a eso, les digo, de nada sirve tener 100 conversiones si el banner nunca fue visto, si hay robots de por medio. Entonces aseguramos de tener inventario de calidad también, usuarios de calidad. Observemos el tercer punto. De repente los clientes llegan y dicen, quiero este modelo de atribución,
No, tranquilo, tenemos que observar, tenemos que revisar cómo es el comportamiento del usuario, tenemos que saber cómo está la campaña, tenemos que definir de modelo de atribución después de haber corrido la campaña, no desde un inicio. El tema de analizar, esto me lleva al cuarto punto, que es analizar. ¿Por qué tenemos que analizar? Porque tenemos que descubrir, tenemos que indagar, tenemos que ser más profundos en lo que está pasando en nuestras campañas. Tenemos que sacar estos reportes que les comentaba, ¿no? De Journey, de Impression, Frequency, etc. Hay muchos reportes que nos ayudan. Estos reportes los puede dar sin problema el ad server. Entonces, analicemos realmente a nuestro usuario, analicemos el comportamiento. Y finalmente, el tema de modelo de atribución, ¿cuál es el mejor? La realidad es que no hay alguno que sea el mejor, cada uno se adapta. Hay clientes, hay industrias, hay países que se tienen que adaptar al propio. Les comentaba el ejemplo de la industria de belleza. Tenía un modelo de atribución ya definido para todo el mundo. En México lo tuvimos que cambiar, lo tuvimos que adaptar a nuestro mercado. Entonces les digo, cada cliente es único, entonces enfoquémonos a armar nuestro propio modelo de atribución. Realmente el cliente tiene su propio presupuesto, tiene su propia agencia creativa, entonces les digo, enfoquémonos a esa parte de construir nuestro propio modelo de atribución con base a nuestros resultados. La idea de todo esto, les digo, es medir la fotografía completa, no solo quedarnos en last click, y tener toda esta visibilidad, este contexto de lo que pasa en nuestras campañas digitales. Preguntas, dudas. Bueno, primero que nada quiero les doy un aplauso, por favor, Carlos, mil gracias por compartirnos esta perspectiva. Y creo que ha sido una gran oportunidad de hacer una reflexión, porque le ha tocado vivir en la práctica muchas de las cosas, como decíamos, y era el propósito de lo que nos has llevado muy bien a esa reflexión de cómo aterrizamos esto, que a veces se vuelve muy teórico, pero termina siendo eminentemente práctico. Pero también en ese proceso ha habido que identificar muchas cosas. A menos de que obviamente yo tengo un par de preguntas que quisiera hacer. Les quiero recordar que si alguien tiene alguna pregunta que quisiera acercar, les pedimos levanten la mano. Vamos a estar acercando micrófonos para que quiera hacer alguna pregunta y con mucho gusto hacemos la conversación. Pero fíjate que me llamaron la atención varios puntos que has comentado que seguramente te ha tocado vivir en el proceso cuando la conversación es bajo un supuesto de así tiene que funcionar, pero en realidad tiene que haber un diálogo entre todo el ecosistema, entre cliente, agencia, medio, para que esto evolucione. Y los modelos de atribución son una consecuencia donde toda esta tecnología converge para poder lograr una solución para el cliente. ¿Cómo has visto tú la discusión que sucede entre agencia, cliente y publisher cuando hablamos de mejores prácticas? Y me preocupa por el tema de lo que fue en su momento, o ha sido en su momento, la discusión de viewability. Yo llegué a escuchar varios comentarios aquí en México de algunos clientes que decían es que yo solo voy a pagar por impresiones 100% visibles, cuando ni tecnológicamente era posible asegurar un 100% de visibilidad por temas de medición y de tecnología, pero había una percepción de un cierto sector de clientes diciendo es que yo creo que así debe de funcionar y no una discusión de mejores prácticas. ¿Qué opinas de esto? Mira, justamente es un tema de educación de la agencia hacia el cliente. Muchas veces el cliente está cerrado o no tiene este conocimiento. La tarea es fundamental es de la agencia, ¿no? Entonces, justo cuando apareció este tema de viability, de fraude, de robots, la pregunta era, ¿cómo le voy a decir al cliente que la mitad de su publicidad nunca ha sido vista? O si tiene debajo de ese promedio de la industria, ¿cómo le voy a decir que le he cobrado estos años por una publicidad que ni siquiera había sido vista? Es un tema más de tecnologías que están llegando a la industria, tenemos que adaptarnos, tenemos que adoptar estas tecnologías y es mucho tema de educación. Ahora les digo, es enfocarnos en esta calidad, es revisar que estamos, de agencias a medio, es exigir calidad, porque si no hacemos eso al final nuestra industria va a terminar. Y me acuerdo perfectamente que así como tú hiciste el ejercicio de preguntarles con qué miden el éxito, y me preocupó que nadie dijera con qué mide, porque había tres opciones y se fueron de métricas. Alguien también de los conferencistas hizo un cuestionario similar y me acuerdo que decía, a ver, voy a poner un caso hipotético, daba los lineamientos para decir por qué era una industria, un producto de un precio alto, automotriz, hasta para dar más contexto, y decía, ¿estarían ustedes dispuestos a pagar un CPM de $300? Abierto al público. 2 personas de un foro de 150 levantaron la mano. Entonces,
Eso habla un poco también de la discusión que tenemos en términos de industria respecto a desmitificar muchas cosas, y que un CPM barato, muchos años fue una discusión de lo que yo quiero es un CPM barato o un clic más barato y no necesariamente un clic más efectivo o una impresión más efectiva. Sí, justamente recuerdo esa conferencia y era un acto de lujo, si no mal recuerdo. Correcto. Y es justamente, prefiero impactar a mi audiencia, prefiero impactar en inventario que valga la pena y no tener muchísimas impresiones, muchísimo alcance donde ni siquiera mi target está ahí. Entonces coincido totalmente en eso. Dejemos de ver el tema de barato, de abaratar las cosas, ¿no? Es un tema de calidad más. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quisiera acercar. Tenemos 2 manos, por favor, levantadas. Si pueden decir su nombre, por favor, para presentarse y hacer la pregunta, se los agradecería muchísimo. Sí, hola Ricardo, mi nombre es Emanuel. Felicidades por tu conferencia, muy buena y puntual. Precisamente en estos momentos, mi compañía estamos buscando la construcción de nuestro propio modelo de atribución y mencionaste la fórmula ideal para poder construirlo y me llamó la atención el punto 1. Hablabas de unificar los indicadores en una plataforma. Mi pregunta es, en tu experiencia, ¿qué plataformas recomiendas para hacer estas unificaciones como más robustas? Pues mira, están llegando el tema de data, de DMPs. De entrada, arranquemos con lo básico, ¿no? Arranquemos con estos 3 players que les dije, que es el tema de web Analytics, después el tema de Ad Serving, y finalmente midamos esa calidad a través de terceros independientes. No intentemos cerrarnos siempre a la misma compañía en toda su suite. Hay muchas soluciones y la realidad es que en la industria hay soluciones buenísimas para todo player, para todo pilar dentro de este ecosistema. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mi nombre es José Luis López. Me encantó tu conferencia. La verdad es que creo que es una discusión que requiere la industria, posicionar el tema de la calidad, ¿no?, frente al uso excesivo de programáticas, ¿no? Y mi pregunta va hacia ese camino. ¿Qué piensas tú o cómo ves el uso de programática frente a la calidad, ¿no?, de generación de viabilities, etcétera, con tus clientes? De entrada, quiero quitar este chip de programmatic. Programmatic es tal cual la automatización de esta compra y venta de publicidad. El tema de viability, de fraude, de robots, no es algo que emerge en el tema de programmatic, es a nivel industria. Entonces, programmatic tiene estas ventajas donde es tecnología tal cual y conectas directamente a otras tecnologías. Hablaba de una de ellas que es Integral Science. Integral Science está conectado pre-bid y post-bid dentro de estas plataformas programáticas. Yo creo que el tema de programmatic también tiene que dar un giro, está en estos momentos llegando al punto donde programmatic deje de verse como la caja negra, ¿no? Tiene que haber una transparencia hacia cliente, hacia medio, donde veamos todos esos temas, ¿no?, de viability, de fraude, de calidad. Entonces, programmatic yo no lo veo como un tema peleado, yo lo veo como un tema que se puede compaginar correctamente, y hacia el cliente es, efectivamente, hay esta data, pero preferimos calidad de inventario, ¿no? Preferimos impactar a estos usuarios que tener un tema de audiencias que nunca vieron este banner. Entonces lo veo más en el camino. Vengo de Ad Serving, ahora estoy en Programmatic, entonces creo que van de la mano estos temas. ¿Tenemos una pregunta más? Muy bien. Pues, Ricardo, muchísimas gracias por compartirlo. Les pido por favor que lo despidamos con un muy fuerte aplauso.